Saludos, amantes del conocimiento. En este episodio de Datos Impactantes, nos sumergiremos en la fascinante tarea de descifrar la Biblia y desentrañar algunos de sus aspectos más sorprendentes. Soy Divino Impacto, y los invito a un viaje educativo lleno de descubrimientos asombrosos. Suscríbanse y denle like si os gusta el vídeo. Comencemos. En este segmento, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los idiomas en los que se escribieron partes de la Biblia, explorando las capas adicionales de significado que estos antiguos textos pueden revelar. Y los invito a descubrir las riquezas lingüísticas que amplían nuestro entendimiento de las Escrituras. Realiza una inmersión profunda en el idioma arameo, desentrañando sus implicaciones históricas y espirituales. Comenzando con la introducción del arameo como la lengua que probablemente habló Jesús, se establece un contexto que destaca la importancia de este idioma en el estudio de las enseñanzas y el entorno cultural de Jesús. El análisis se centra en cómo el arameo añade una capa adicional de comprensión a las Escrituras, permitiendo una conexión más íntima con las palabras y enseñanzas del Maestro. Se exploran ejemplos específicos de pasajes bíblicos que se benefician de un entendimiento en arameo, revelando matices lingüísticos que enriquecen la interpretación. Además, se destaca la singularidad del arameo como una lengua semítica que encapsula la esencia de la vida cotidiana en la época de Jesús. Este análisis invita a los espectadores a sumergirse en la riqueza lingüística de las Escrituras y a apreciar cómo el arameo despierta nuevas dimensiones en la comprensión de la enseñanza de Jesús. La influencia del persa en el Antiguo Testamento. Nos sumergimos en un fascinante tour por la intersección de dos imperios colosales y las huellas que dejaron en las Escrituras sagradas. Imagina el antiguo Israel, cautivo bajo el yugo babilónico, ansioso por la llegada del heroico persa. Pero espera, la trama se complica. Este análisis destaca cómo la explosión cultural del imperio persa podría haber dejado su distintiva marca en el Antiguo Testamento, como un pintor que rocía su paleta de colores. ¿Dualidad del bien y el mal? Ahí hay una chispa de la influencia persa. ¿La idea de un Dios único? Desvelamos pasajes bíblicos que podrían resonar con ecos persas, añadiendo una dosis de misterio a la historia bíblica. Este análisis no es solo una lección de historia, es un emocionante viaje de descubrimiento a través de las capas culturales que forman el tejido de nuestras escrituras más antiguas. En este segmento, nos adentraremos en las páginas menos exploradas de la Biblia, descubriendo la riqueza de personajes que, aunque menos conocidos, desempeñaron roles fundamentales en las narrativas sagradas. Los invito a redescubrir las historias de aquellos que han sido pasados por alto. Comencemos nuestra exploración con Jetro, el suegro de Moisés. Aunque su papel es crucial en la historia del Éxodo, a menudo se pasa por alto. Investigaremos cómo las decisiones de Jetro tuvieron un impacto significativo en el liderazgo de Moisés y en la formación del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Nuestra historia comienza en el libro de Números, donde conocemos a Malá, Noa, Joglá, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofead, en una sociedad donde la herencia estaba tradicionalmente reservada para los hijos varones. Estas mujeres enfrentaron una injusticia. Cómo desafiaron las hijas de Zelofead las normas culturales para reclamar lo que consideraban su derecho. Estas hijas, al percibir la injusticia, tomaron la valiente decisión de enfrentar a su padre y a la asamblea, ya que al no tener hijos varones, la herencia tenía que pasar a ellas, no había otra vuelta de hoja. La petición de las hijas de Zelofead llegó a oídos de Dios, y la respuesta divina fue clara. Exploramos la vida de un personaje bíblico menos conocido pero profundamente impactante. Comenzamos con una introducción a Yabes, cuyo nombre hebreo significa dolor, sugiriendo una conexión entre su nacimiento y sus experiencias futuras. El punto focal es la oración audaz de Yabes, registrada en una Crónicas 4 y 10, donde expresa sus anhelos específicos de bendición, protección y liberación de mal. Se analiza detalladamente cada aspecto de esta oración, desentrañando el significado detrás de sus peticiones y cómo éstas reflejan la profunda búsqueda de Yabes por un cambio en su destino. La narrativa revela cómo Dios respondió a las súplicas de Yabes con bendiciones y favor divino, transformando su dolor en gozo. Finalmente, se destaca el legado de Yabes y las enseñanzas atemporales que su historia ofrece, invitando a los espectadores a reflexionar sobre cómo aplicar estos principios en sus propias vidas. ¿Sabías que la Biblia tiene conexiones con eventos históricos y lugares del mundo antiguo?
Exploraremos curiosidades históricas que arrojan luz sobre cómo la Biblia se entrelaza con la realidad histórica, proporcionando una perspectiva única de los eventos narrados en sus páginas. En este segmento, exploramos las conexiones entre este antiguo código legal y la ética reflejada en la Biblia. El análisis se inicia con la presentación del Código de Hammurabi, una compilación de leyes babilónicas talladas en una estela en el siglo XVIII a.C. En la comparación de estos preceptos con los principios éticos presentes en la Biblia, se resalta la notable similitud en la preocupación por la justicia, la equidad y la compensación proporcionada por las leyes de Talión. Este análisis destaca cómo las leyes babilónicas, aunque enmarcadas en un contexto cultural diferente, comparten elementos fundamentales con los principios éticos que más tarde se encuentran en las escrituras bíblicas. La exploración profundiza en ejemplos específicos de leyes compartidas y examina cómo estas similitudes han llevado a debates sobre la influencia mutua entre culturas antiguas. Además, se considera la relevancia de estas conexiones para comprender la evolución de la ética jurídica y moral a lo largo de la historia humana. Este segmento invita a los espectadores a reflexionar sobre cómo los principios legales fundamentales han resonado a lo largo del tiempo. En el segmento, nos sumergimos en la fascinante conexión entre la vida de Moisés y la rica historia de Egipto. El análisis se inicia destacando el contexto histórico en el que se desarrolla la narrativa de Moisés, situándolo durante el periodo del Antiguo Egipto. Exploramos la posibilidad de que Moisés haya sido educado en la corte real egipcia, una teoría respaldada por su acceso a la educación y su posterior papel como líder de los israelitas. Se examina cómo elementos como la historia del Éxodo y las plagas bíblicas podrían tener raíces en las circunstancias históricas y culturales de Egipto. Además, se destaca cómo la iconografía y los rituales egipcios pueden haber dejado una huella en las prácticas religiosas y simbolismos presentes en la narrativa bíblica. Este análisis invita a los espectadores a apreciar la complejidad de la historia de Moisés y a considerar cómo la interacción entre culturas ha influido en la formación de las tradiciones religiosas, trascendiendo fronteras culturales y geográficas. Y así llegamos al final de Datos impactantes jamás hablados. Cada página de la Biblia es un tesoro de sabiduría y conocimiento, y descubrir sus secretos nos permite apreciar aún más la riqueza de esta obra. ¿Qué dato te sorprendió más? Comparte tus pensamientos y únete a nosotros en futuras exploraciones. Como siempre, Dios te bendiga y te espero en el próximo vídeo.